Eterno y el Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos que nos acompañan en este estudio más sobre la Sagrada Escritura. El tema para el día de hoy es el origen y enigma de la Biblia. Vamos a tener la oportunidad de aprender cómo se originó la Biblia, cuánto tiempo tomó escribir la Sagrada Escritura. ¿Quiénes escribieron la Sagrada Escritura? ¿Eran personajes reales o ficticios o son leyendas? ¿Por qué la Biblia es un libro tan discutido, tan analizado, tan combatido y tan defendido por aquellos que amamos a Dios? La Biblia fue escrita incluso en idiomas, lenguas que han desaparecido, lenguas arcaicas. Acompáñanos al siguiente estudio, hermano. Para todo cristiano es importante conocer su herramienta de trabajo. En este caso, la Sagrada Escritura, la Biblia. Tenemos que saber su origen, cómo se dieron los cambios, cómo se origina, quiénes escriben los libros de la Sagrada Escritura. Tenemos que conocer sobre la Tanakh. Ese es un libro en hebreo, hermano, ya que sabemos que a los judíos se les confirió la palabra de Dios y de ello nace la salvación de la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. La Tanakh, o el canon palestinense, como se le conoce, es un conjunto de 24 libros pertenecientes a la Biblia. Dichos libros en conjuntos van conformando lo que es la Biblia cristiana, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Lo que lo diferencia de este último es que se encuentran ordenados de forma no cronológica. La escritura de dichos libros se encuentran en su mayoría escritos en hebreo y en frases también, un par de frases arameas también. Son 24 libros de la Biblia hebrea que corresponden entonces al Antiguo Testamento. No están ordenados cronológicamente, nuevamente repito, están escritos en una lengua semítica. ¿Y qué es esto de semítica, hermano? Voy a explicar un poquito más adelante. Son los 24 libros de la Biblia hebrea que se corresponden al Antiguo Testamento. No están ordenados cronológicamente, están escritos de derecha a izquierda, al revés que tenemos acá en el occidente, que todos los libros los encontramos escritos de izquierda a derecha. Estos libros van de atrás hacia adelante, son contrarios a lo que nosotros tenemos acá en el occidente. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, sobre tradiciones, sobre costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Existen dos conocidas versiones del Talmud. El Talmud de Jerusalén, que se redactó en su tiempo para la provincia romana llamada Filistea, que posteriormente se llama Palestina, y el Talmud de Babilonia, que fue escrito en la región de Babilonia en Mesopotamia. Ambas versiones fueron redactadas a través de muchos siglos de generaciones por eruditos provenientes de academias rabínicas establecidas desde la antigüedad. Para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita. Al principio de la creación es obvio que existió solamente un idioma, pero ¿cuál es la lengua de nuestro Dios? ¿O qué lengua utilizó para hablar Adán? Son preguntas que puede contestarnos la Sagrada Escritura. La Biblia fue escrita en 3 lenguas. Anoten: en hebreo, arameo y en griego. Es importante recalcar que hay unos personajes que intervienen en la escritura de la Sagrada Escritura. Lo hemos mencionado anteriormente. Son los conocidos masoretas. Los masoretas, que son judíos que trabajaron para el siglo VII al X de nuestra era en la ciudad de Tiberíades y Jerusalén como sucesores de los soferín. Anota ahí, soferín, que su traducción es escribas. Son los que escribían. Ellos llevan la responsabilidad de hacer copias fidedignas de la Sagrada Escritura. El término masoret, anoten ahí, masoret, M-A-S-O-R-E-T, significa tradición. Designa la compilación de tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico que los masoretas recogieron en los márgenes superiores e inferiores de cada página del manuscrito. Eso es lo que nosotros llamamos hacer notas, anotaciones. Pues ellos se encargaban de hacer eso. Eran rabinos, sin duda alguna, y escribas estudiosos que compilaban el llamado texto masorético, que hemos mencionado en conferencias anteriores, que del texto masorético viene ¿qué? Toda la escritura que tenemos actualmente, ¿verdad?
del texto masorético, porque previo a ello estuvo la Septuaginta. Lo hemos mencionado anteriormente, vamos a mencionarlo más adelante, haciendo referencia a que es la Septuaginta para recalcarle. La palabra masoreta tiene su raíz en la palabra hebrea masoret. Ya hemos dicho que quiere decir tradición. Y como estaba pasando a lo largo del tiempo, llegó a usarse para referirse a aquellas anotaciones que hacían los masoretas en estos textos. Estas notas generalmente eran palabras ofensivas y se tenían que leer de otra forma. Entonces ellos se dedicaron a manejar el lenguaje, y el cual es lo que recibimos hasta la actualidad. También se explica que el nombre de Masoret o la doctrina rabínica que seguían para conservar la pureza, o sea, era conservar lo más cercano al original, al mensaje, a la pureza de los textos. Los masoretas también agregaron vocales, acentos, marcaciones al texto y notas marginales, que son las anotaciones que ellos hacían respecto a lo escrito. El idioma hebreo no tuvo la mayoría de las vocales gráficas que conocemos hasta la actualidad. Ellas se completan para el siglo X después de Cristo. Gracias a ellos, a los masoretas, tenemos todavía hoy copias del Antiguo Testamento, que son muy similares a los antiguos libros. Ese hecho fue probado cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que coinciden en una alta proporción con las versiones masoréticas, y aún más que las copias más nuevas que se nos habían transmitido sobre el tiempo con otras fuentes. Cerca del 60% de los rollos encontrados en Qumran son versiones proto-masoréticas. ¿Qué quiere decir eso? Proto, o sea, son las primeras. Un 20% más son variantes con estilo propio, en tanto que el restante 20% se relaciona con la Septuaginta. La coincidencia entre el texto masorético y la mayoría de los rollos de Qumran no debe entenderse letra por letra, sino en líneas generales, lo que concluye que estos textos correspondientes a una versión antepasada del texto masorético ya se divulgaba en el siglo II a.C. y que además circulaba en otras versiones. Es importante, hermano, saber qué dice la Biblia, de qué lengua se utilizó para aquellos tiempos. Si existió una lengua única, vamos a buscar para Génesis 10:5. En Génesis capítulo 10, versículo 5: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Pero mire qué dice en Génesis 11:1, mire. Así dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Existía solamente una lengua, un solo idioma. ¿Qué nos dice en Génesis 11, del 7 al 9? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra. Dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Importante que nuestra Reina Valera va a decir Jehová, porque allí confundió Jehová. Yo digo Yahweh porque es el nombre verdadero de nuestro Dios. Y con esto no estamos judaizando, hermanos, sino enseñando de acuerdo a los escritos originales del cual tenemos la Sagrada Escritura en nuestras manos. Es importante recalcar también aquí en el libro de Génesis. Mire qué nos dice en Génesis, porque después de la Torre de Babel surgieron las demás lenguas. Y mire qué dice en Génesis 42:23. Cuando José va a Egipto, ahí se pone en evidencia en la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 42:23, que ellos usaban intérpretes. Así dice la Sagrada Escritura, pero ellos no sabían que él los entendía. Y así lo dice en Génesis 42:23, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérpretes entre ellos. Aquí se pone en evidencia, obvio, que existían diferentes lenguas, diferentes idiomas, pero José sabía el idioma de ellos. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 del 7 al 11, donde nos habla sobre las diferentes lenguas que comenzaron a hablarse por los discípulos cuando reciben el Espíritu Santo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia,
en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Es evidente que existieron diferentes lenguas para ese tiempo. Y recuerden que aún estando en el mismo Jerusalén, en lo que nosotros conocemos ahorita mismo, donde está ubicado lo que es toda esa franja de Gaza, ahí se habló que para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se habló el arameo galilaico. No era el mismo arameo el que se hablaba en Galilea que se hablaba en Judea. Así se da a entender a través de la Sagrada Escritura que los discípulos tenían un acento diferente a los de Judea. Y así identificaron a Pedro, que tú hablas como ellos. O sea, tenía el acento de ellos. Es súper importante, hermano, que nosotros al leer la Sagrada Escritura estamos leyendo la palabra de Dios y ellas constituyen el testimonio mismo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de nuestro Dios, porque Jesucristo es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Recuerden que yo no estoy judaizando con estos términos. Recuerden, estamos enseñando de acuerdo a los escritos originales, y eso es lo que estoy haciendo. No estamos judaizando a nadie. Así dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario conocer qué tipo de material se utilizó para escribir todos estos libros, la Sagrada Escritura. Pues al principio nunca existió la imprenta, hasta cuando con Gutenberg, que fue el primer libro que se imprime y fue la Sagrada Escritura, no existió la imprenta. Pues para ese tiempo se utilizaron otras técnicas, así como la lengua cuneiforme. Agarraban piedras y tallaban sobre las piedras. Pero para esto debemos conocer cuál es la lengua más antigua o en qué lenguaje se utilizó. Y para esto debemos conocer las lenguas semíticas. ¿A qué te suena semítica? Bueno, la lengua semítica, eso se traduce como las lenguas de los descendientes de Sem, S-E-M, que es el primer hijo de Noé. Esta lengua semítica es una única lengua que existió en todo Oriente. Así podemos buscar en Génesis 9, del 18 al 19. Así nos dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, que es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue lleno toda la tierra. Entonces tenemos que estar pensando entonces que existen dos grupos de lenguas semíticas. La podemos dividir en las lenguas semíticas orientales, que ahí se concentra en el área de la Mesopotamia, que es la lengua acadia. Y está el grupo de las lenguas semíticas occidentales. Ahí se encuentra Israel, el norte de África, Egipto. Y debemos conocer que entonces el lenguaje más antiguo que se utilizaba, ¿cuál fue entonces? Según la Sagrada Escritura y los descubrimientos arqueológicos, fue la lengua sumeria o acadia. De ahí se tiene el libro de Gilgamesh. La pregunta estaría entonces dirigida: ¿por qué se le llama lengua semítica? ¿Y por qué no se le llamó una lengua noaica? Como diciendo de Noé, porque Noé fue el padre de Sem. ¿Por qué no escogieron a Jafet o por qué no escogieron a Abraham? Pero eso tiene que ver con los institutos bíblicos de Jerusalén y los jesuitas del Instituto de Roma y aquellas escuelas rabínicas de Jerusalén, los tanaítas, que ellos le atribuyen el título de lengua semítica en honor a Sem. Ellos fueron los que decidieron eso. ¿En qué lengua entonces habló Dios? Se preguntarán aquí, pero ¿cuál es la lengua de Dios? Pero si la lengua de Dios es un lenguaje divino. El lenguaje fue desarrollado para el hombre. ¿Qué lengua usó Adán y Eva entonces? Dios habla en una lengua divina, pero el hombre fue el lenguaje, el idioma. El término semítico fue un título calificativo tardío según los eruditos. La lengua existió, pero se desconoce. Los papirólogos, los eruditos de la escuela rabínica de Jerusalén, los tanaítas, todos ellos tuvieron que ver con el nombramiento de este tipo de lengua como la lengua semítica. Pero acabo de mencionar un término, ¿no? Papirólogo. ¿Qué es la papirología? La papirología no es más que la ciencia que estudia el origen del texto bíblico. ¿En qué material se conservaron? ¿En qué idioma? Y los textos más antiguos. Esto es lo que estudia la papirología. Y si vieran cómo se hace un papiro, bueno, eso tiene que ver con los egipcios.
Es un tallo verde que ellos toman y lo machacan y lo alinean en forma cuadriculada y hacen lo que nosotros tendríamos para nuestra actualidad un papel para poder escribir. Te preguntarás entonces, ¿cuál fue la primera lengua que se comienza a registrar en la Sagrada Escritura? Bueno, la lengua que habló Abraham, a la Sagrada Escritura nos dice así, que él era Ur de los caldeos. Entonces, Abraham, en la lengua que utilizó fue la lengua caldea, conocida como acadio, por la ciudad de Akkad. Así vemos en Génesis 10:10, y de ahí se especifican los descendientes de Cam, que en Cus, lo que conocemos como Egipto actualmente. Y dice así en Génesis 11:31, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí. O sea, estamos viendo que Abraham va a esta tierra, ¿no? Pero ellos van comenzando, ellos llevan el lenguaje acadio. Ese es el lenguaje que ellos llevan. Así dice en Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Esta tierra de Sinar es la que nosotros conocemos como la Mesopotamia. ¿Y qué es eso de la Mesopotamia, hermano? Se le da varios nombres a la Mesopotamia: el griego meso, que quiere decir meseta, y pótamos, que quiere decir valle regado por río. Eso es lo que es la palabra Mesopotamia en su origen etimológico. ¿Cuáles son los dos ríos que riegan la Mesopotamia? Son el Tigris y el Éufrates. Claro, en la Biblia vamos a encontrar como que el Tigris es el Hiddekel. Es importante conocer el origen etimológico de las palabras, por eso le hago énfasis. Y nuevamente le repito, la Mesopotamia la dividimos en dos partes, la palabra meso, que quiere decir meseta, y potamia, que quiere decir valle, que significa valle regado por ríos. Ur está cerca de la ciudad de Basora en Irak, y la Biblia llama al río Tigris como el río Hiddekel. Como Abraham salió de la Mesopotamia, se cree que estaba allí y hablaba acadio, la segunda lengua más antigua después de la lengua semítica. La lengua acadia es la segunda más antigua, que es la que hablaba Abraham. La lengua acadia se llamaba también lengua o escritura cuneiforme. La lengua acadia se escribía en arcilla, piedras, tablas de metales y en los tracas, que son fragmentos como de cerámica en las cuales se raspaba y se hacían los dibujos. Estos dibujos representaban palabras, frases. Se utilizó arcilla húmeda y se dejaba secar al sol. En el bronce ellos comenzaban a hacer raspado y se dejaba allí la huella. Y las tracas, que en los descubrimientos arqueológicos han descubierto diferentes fragmentos que son pedazos de cerámica en las cuales se implanta una escritura cuneiforme. Entonces Abraham, el padre Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob y Esaú, y de las 12 tribus, manejó el acadio. Estamos hablando que era una lengua caldea. Cuando ellos descienden y van a Egipto, aprenden una lengua conocida como la lengua copta, que es muy parecido al griego. No es una lengua semítica. Aquí no se habla ni existe el hebreo ni el arameo por el momento, hermano. Ellos no hablaban ni hebreo ni arameo. ¿Ok? Hasta ahí vamos claro. Entonces los descendientes de Jacob aprenden la lengua copta y hablan el acadio. Al llegar a Canaán, aprenden dos lenguas semíticas occidentales. ¿Cuáles son esas dos lenguas semíticas occidentales? Fue el arameo y el cananeo. Hay muchos términos que se han utilizado como forma despectiva para lo que nosotros conocemos como los israelitas actualmente. Pues al principio ellos no existieron. ¿Quién fue el primer hebreo? Entonces surge esa pregunta: ¿quién fue el primer hebreo? ¿Y qué significa esta palabra hebreo? ¿De dónde viene? Esta palabra viene de esa frase que se dice Eber. Eber, los voy a deletrear, anoten. E-V-E-R, Eber, que significa los invasores del otro lado. De ahí surge el término
Ibrahim, que son los hebreos, y así se le llamaban a aquellos que cruzaron el río Éufrates. Entonces, los que cruzaron el río Éufrates se le llamaban hebreos. Pero ¿quién fue el primer hebreo entonces? Abraham fue el primer hebreo. ¿Sí? Abraham no fue israelita y tampoco judío. Fue el primer hebreo. Vamos más adelante. Moisés fue conocido como el hebreo también. El primer hebreo, recuerden, fue Abraham. Él venía de Ur de los Caldeos. ¿Quién entonces es el primer israelita? Si Abraham no era israelita, Abraham, recuerden que es el primer hebreo. Pero ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Viene Isaac, ¿verdad? Y de Isaac, ¿quién nace? Jacob y Esaú. Jacob, que pelea con el mismo Dios y le da un nuevo nombre, que es Israel. Entonces, ¿quién es el primer israelita? Jacob, porque tu nombre será Israel. Él es el primer israelita. Los descendientes de él, los descendientes de Jacob, todos son israelitas. Y entonces, hermano, cuando hablamos de quién es el primer judío, entonces de las tribus de Israel, de las 12 tribus está Judá. De ahí viene el león de Judá, Yeshua. Entonces, de Judá vienen todos los descendientes, los que conocemos como los judíos. Aunque actualmente se les llama indiferentemente porque no se saben a qué tribu pertenecen algunos. La mayoría no se conoce a qué tribu, se le llaman judíos. Pero no todos son judíos, son de diferentes tribus. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, dice, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Adne, los cuales eran aliados de Abraham. Así lo dice en Génesis 14:13. Hay dos nombres despectivos aquí que podemos encontrar en la Sagrada Escritura para los que seguimos la palabra de Dios y que amamos la palabra de Dios. Ya lo mencioné, el término hebreo, aunque ellos actualmente, los judíos, los que están en Israel, ellos no se consideran que ese sea un término despectivo, pero para la época sí fue despectivo. Así como existe el racismo actualmente en diferentes puntos del orbe. Y tenemos la palabra cristiano también. Así dice en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está, hermano. Los seguidores de Cristo se les llamó cristiano. Y era un término despectivo que se utilizó para referirse a los seguidores de Cristo. Pero ahorita mismo puede que no sea no considerado despectivo, sino un honor que nosotros nos llamen cristianos y que seamos realmente cristianos. Porque hay muchos que dicen ser cristianos pero no lo son. Lo pensarán ellos que son, pero no cumplen con la Sagrada Escritura, no cumplen con la ley. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Son falsos cristianos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que reflejar a Yeshua, tienes que reflejar a Jesucristo. Aquí encontramos en Génesis capítulo 2 del día 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Pero ¿cuáles son estos ríos? Ahí tenemos el río Pisón, que es el río Indo, que quiere decir abundante. Tenemos el río Gihón, que es el río de Nilo, que es Cus, que es Egipto, que significa estruendoso. Tenemos el río Hiddekel, que es el Tigris, punzante o ligero. Tenemos el río Ferat, que es el Éufrates, el que hace fructificar la tierra. Ese es su significado. La Biblia se comprueba con otras ciencias, como la arqueología histórica, la paleontología, la papirología. Es importante saber la ubicación de las referencias que salen en la Sagrada Escritura, porque con el tiempo
se le han ido cambiando los nombres. Al llegar a Canaán, a su salida de Egipto, se encuentran los israelitas con 3 grupos: los cananitas, los fenicios y los moabitas. La lengua que se manejaba en ese tiempo era la lengua semítica occidental, que es el cananeo. Entonces, ¿dónde está Canaán? Canaán está ubicado en todo lo que es la franja de Gaza, donde se están dando conflictos actualmente. Hay muchos conflictos entre aquellos islámicos, los palestinos, que quieren constituir su estado. Recapitulando, hermanos, Abraham e Isaac eran hebreos. Jacob fue el primer israelita. Los hebreos, al llegar a Canaán, adoptan la lengua cananea, y los cananeos están en la franja de Gaza. Esta está ubicada en el área que se ha denominado Palestina, que en realidad no existe. La palabra Palestina viene de la palabra Peles, que significa agresor, invasor, intruso. Así se les llamó a los filisteos antiguos. Anoten. Los cananeos así lo llamaron. Con el tiempo ha formado el término Palestina. De ahí donde viene la palabra Palestina, de la palabra Peles, que quiere decir invasor, intruso. El paleohebreo, que es el antiguo hebreo, es primo hermano del arameo. Parte del Pentateuco fue escrita en cananeo. Luego el cananeo es sustituido por el arameo. Las primeras letras del cananeo hacían alusión a figuras de la naturaleza. Por ejemplo, la letra Aleph, que la dibujaban como un toro. La palabra Bet, que quiere decir casa, se dibujaba como una carpita. La palabra Gimel, que se representaba por un camello, se dibujaba como una joroba de camello. La letra Dalet, que quiere decir puerta, y así sucesivamente. Pero lo que hago alusión aquí es que se utilizaban figuras de la naturaleza para representar las letras. El Pentateuco fue escrito en lengua cananea, evidenciando que es la lengua más antigua utilizada para escribir esa parte del Antiguo Testamento. Pero esta evidencia desaparecieron desafortunadamente con el tiempo. La evidencia más antigua en qué lengua fue escrito el Antiguo Testamento es de un hebreo aramaizado. Las lenguas antiguas no tenían vocales, se usaban 4 consonantes para sustituir el sonido de las vocales, y estas eran las letras Aleph, Ei, Yod y Bab. Esto le daba la sonoridad a la pronunciación de los diferentes nombres, así como el nombre de Yahweh. Ese nombre no se podía pronunciar porque no tenía vocales, pero en ello intervinieron fueron los masoretas. Recuerden, los masoretas sacaron el nombre de Yahweh y lo sustituyen por otro, como Jehová, por el nombre de Señor, que ya hemos explicado que Baal quiere decir Señor, y Baal Berit quiere decir Señor de pacto, o el Dios de pacto, que muchos por ahí están predicando el Dios de pacto y no es de nuestro Dios. El 80% de las citas de los discípulos de Jesús provienen de la traducción al griego de las Escrituras. ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Qué lenguaje habló Yeshua? ¿Cuál es el lenguaje que utilizó nuestro Señor Jesucristo? Ya le hemos dicho, el arameo. El arameo galilaico, ese fue el que habló nuestro Señor Jesucristo. Pero en el tiempo de Yeshua se manejó, fue la Septuaginta. Jesucristo manejó la Septuaginta, y es lo que citaban ellos, que es la traducción del hebreo al griego de la Escritura. Así lo puedes buscar en Esdras 7 del 6 al 10. ¿En qué lengua predicó nuestro Señor Jesús? En Juan 7, 33 al 35. Búsquenlo y lo leen. Jesús nunca habló hebreo, habló arameo galilaico. Ese fue el lenguaje de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo se pierde el uso del hebreo, hijo del cananeo? Desde el siglo 4 a.C., desde el exilio, cuando Babilonia conquista el reino del sur, porque el reino del norte ya había sido conquistado. El reino del norte tenía 10 tribus gobernadas por Robán y 2 tribus del sur. ¿Cuáles eran esas 2 tribus? La tribu de Judá y la de Benjamín. El reino del norte cayó primero a manos de los asirios en el año 726 y el sur aguantó más hasta el 586 antes de Cristo, ¿no? A manos de Babilonia, y se le impone el arameo. O sea, esa lengua es la que se maneja allá en Babilonia, el arameo. Eso a partir del siglo V antes de Cristo. En el 333 viene el imperio griego e imponen el griego entonces.
el helenismo. Surge entonces la lengua que se maneja como en los tiempos actuales, que es, por ejemplo, para decirte, el inglés, que casi es un lenguaje universal que todo el mundo maneja. Bueno, el griego lo hacía para ese tiempo. Esdras sustituyó las letras cananeas por las arameas. El arameo se comienza a hablar con Esdras. Recuerden que del paleohebreo se pasó al hebreo aramizado y luego al griego. En el año 250 a.C., Jesús utilizó la traducción de la Septuaginta, que ya hemos hablado en capítulos anteriores, de su origen. Que eso se da porque una solicitud de Ptolomeo Filadelfo II quería completar su biblioteca, mega biblioteca, donde había más de 1 millón de ejemplares, y le faltaba la Biblia de los hebreos, y la pidió que se la tradujeran al griego, que lo conocemos como el libro de los 70, la Septuaginta. Espero que este estudio haya sido de gran bendición. Los esperamos para la próxima semana, si Dios lo permite, para continuar el estudio sobre el origen y enigmas de la Biblia.